Hola a todos, mi nombre es Andrés Palacio y junto a mi compañero Juan Pablo Gilestrada, nosotros hicimos este póster acerca de las fuentes generadoras de campo magnético. Listo, pues yo les voy a explicar como la primera parte de lo que hicimos en el póster y ahorita mi compañero va a continuar. Bueno, primero que todo, pues en este encontramos la introducción, ¿cierto? En esa introducción como como un poco de contexto acerca de lo que se va a trabajar a lo largo del post. Primero definimos lo que sería el campo magnético, el cual podemos decir que es como el área que se encuentra alrededor puede ser un imán, un elemento magnético, ya sea también una carga eléctrica. También en esta introducción definimos lo que pueden ser las diferentes fuentes generadoras de campo, que se tienen varios tipos. Pueden haber fuentes temporales y pueden haber fuentes permanentes. Las fuentes permanentes son por decir los imanes, los cuales podemos decir que pueden haber naturales, que son elementos que se encuentran en la naturaleza y tienen propiedades magnéticas, o pueden haber sintéticos. Bueno, las fuentes temporales se hacen al introducir corrientes eléctricas en conductores y ya pues se genera un campo alrededor de estas. Estas se pueden aumentar o disminuir la intensidad del campo introduciendo más o menos corriente eléctrica. Bueno, pues ya como la introducción, continuamos con lo que sería la metodología y los materiales. En esta principalmente se hicieron, acá vamos a hablar como de lo que se hizo en el laboratorio, que la parte práctica pues fueron 6 actividades principalmente. Eh, Esas consistían más o menos en lo mismo, que sería como caracterizar un campo de diferentes fuentes, a veces relacionar la intensidad del campo con un sensor, con la distancia, medir a veces la fuerza del campo con un dinamómetro. Bueno, se las voy a explicar más detalladamente. La primera fue, la primera actividad que se realizó fue caracterizar los campos de diferentes fuentes, que podemos ver las imágenes arriba, son como algunas de las muestras que se hizo. Se hizo la de el campo, se caracterizó el campo de un imán circular. Ahí pues también vemos que se hizo uso de las brújulas para conocer la dirección del campo. También se caracterizó el campo de un imán de herradura y un selenoide. Eso es lo que sería lo que dijimos como una fuente temporal, porque se está introduciendo una corriente a un conductor. Bueno, en la segunda actividad ya se hizo la caracterización de un campo por medio de un alambre recto en el cual se le, se le introducía pues una corriente, pero ese no se ve acá, sino que se ve la imagen más abajito, en el fondo pues abajo en la segunda columna. Bueno, la tercera actividad fue ya como dije que pues caracterizar el campo de los selenoides con de un selenoide pues sin núcleo ferromagnético y uno con sí, que se le introducía pues una barra de hierro por dentro de ese. La cuarta actividad consistía en hacer uso de un dinamómetro para caracterizar la fuerza magnética que generan los imanes. Como se ve pues en la imagencita de la segunda columna arriba, vemos el dinamómetro, el cual se le pegó el imán de herradura, y abajo, ahí no se alcanza a ver, pero en la mesa disponíamos otro imán y ya íbamos variando la distancia de estos y íbamos caracterizando pues qué fuerza marcaba. Bueno, la quinta actividad se tenía que, la intención era balancear una, valga la redundancia, como una balanza que se ponía en un extremo del selenoide y el cual al aplicar una corriente, este se iba a mover en una dirección y había que balancearlo con unos trocitos de papel.
Entonces acá también caracterizamos como con el peso del papel, cuánto al balancearla, más o menos cuánto era la fuerza que se estaba generando ahí adentro. Eh, ya finalmente pues la última fue inducir una corriente y generar diferentes campos magnéticos, y los cuales pues, ya se medían con un sensor. Entonces, bueno, como les decía, pues ahí se ven las imágenes, varias de las actividades que se realizaron. Y bueno, seguimos con los resultados. Eh, pues en la primera gráfica que se ve que se caracteriza la magnitud de un campo magnético en relación a la distancia. Ahí se utilizaron tres fuentes, o pues se ponen tres fuentes en la gráfica, que son un imán de herradura, un solenoide sin barra y un solenoide con barra. Lo que nos muestra pues de esta gráfica sacamos varias cositas. Lo primero es que, como se esperaba, al, al alejar, esto se caracterizó con un sensor magnético, pues que no lo había dicho. Al alejar el sensor de la fuente generadora del campo, la intensidad del campo se hace menor, que son inversamente proporcionales. Sube la distancia y disminuye la intensidad del campo. Entonces esto se vio pues en las tres fuentes, lo que nos puede decir que se hizo como una medición correcta. Y otra cosa que se puede ver es que el solenoide sin barra es como el que presentó menos intensidad. Le sigue el imán de herradura, y finalmente pues el que presentaba más intensidad pues hacia a lo largo de la distancia era el solenoide con barra. Esto es porque un solenoide con un núcleo ferromagnético eh, aumenta el flujo magnético. Se hace como un electroimán al introducir este aire por dentro, y pues sube como la intensidad. Bueno, ahora mi compañero va a seguir mostrando los otros resultados. Para los resultados obtenidos en la actividad número 2, el cual consta de la caracterización de un campo magnético producido al pasar por un alambre recto una corriente, primero que todo se nos fue imposible medir la magnitud del campo magnético, dado que no contamos con un sensor con buena sensibilidad, además de que al aplicar altos voltajes o altas corrientes sobre este alambre, era posible dañarlo, por lo que se nos fue imposible medir el campo magnético, la magnitud. Pero sí podemos ver como la dirección de este. Así como podemos ver en el montaje que hicimos en la imagen número 1, en este caso tenemos la corriente yendo en dirección opuesta a donde está ubicada la brújula, por lo que eh, encontramos que la distribución que toma la limadura de hierro son líneas perpendiculares a la dirección de la corriente, lo cual tiene mucho sentido dado como lo vemos en, en la imagen número 2, que en el que al pasar una corriente se genera un campo magnético circular. Y eso se puede ver como con la mano derecha. En este caso, eh, el pulgar es la dirección de la corriente hacia donde va, y los demás dedos darán como la dirección del campo, bueno, en qué sentido gira. En este caso, la corriente va hacia la derecha y ya la brújula, la punta roja nos dice que está girando en sentido antihorario. Bueno, la actividad número 4, en el que se buscaba mirar la fuerza o la fuerza de interacción entre dos fuentes de campo magnético. En este caso, hicimos dos tipos de montaje. Entre ellos tenemos imán de herradura, el cual era el rojito, que podemos ver en la imagen antes de los resultados, versus el imán circular. Y otro montaje que hicimos es el de herradura versus el solenoide. Como podemos ver en la gráfica número 2, no importa el tipo de fuente que pusiéramos a interactuar, en los dos casos se presenta un comportamiento muy similar, y que a medida que se acercaban estos,
aumentaba la fuerza de interacción. Luego para el experimento con la balanza de corriente, partiendo de que el torque es igual a la corriente por el área cruz el campo magnético, en donde haciendo la simplificación de que el torque generado por el campo magnético en el interior del solenoide es igual al torque generado por el peso del papel al otro lado de la balanza. Por lo que en este caso, en nuestra configuración que usamos, obtuvimos que tuvimos una corriente de 3,5 amperios, un brazo de 7,8 milímetros, pues, donde pusimos los pedazos de papel, las bolitas, hasta el centro, esa es la distancia, del centro a las bolitas. El ancho de la balanza, 2,8 centímetros, un largo total, un largo de lado, pero o sea, no el total, sino como el centro hasta el lado, hacia el lado opuesto, sería de 0,082 metros y un peso de papel para el que el, la balanza al encender el solenoide de la fuente eh, volver a su estado inicial, a volver a estar perpendicular a la superficie usamos un peso de 0,025 gramos. Por lo que llaman, haciendo uso de la ecuación mencionada anteriormente y haciendo despeje del campo magnético, tuvimos un campo de 2,38 por 10 a la menos 3 teslas. Luego queríamos ver el comportamiento al variar eh, de posición la fuente del campo magnético. En ese caso hubieron dos montajes en donde uno era poner el solenoide en lo más bajo y encima poner a hacer un movimiento oscilatorio, el imán circular. Y además el otro montaje era entre dos solenoides, uno estático y con el otro variar su posición. Por lo que, como sabemos, por la ley de Faraday, al variar la fuente magnética en el tiempo, eh, se generará una corriente inducida o FEM, lo que es como lo que conocemos por fuerza electromotriz. En este caso, se puede evidenciar con la gráfica número 3 que en todo momento, al estar entrando y saliendo de líneas de campo en el solenoide, se generará una corriente alterna. Cabe resaltar que, dada la sensibilidad o el tiempo de respuesta del multímetro, es muy difícil obtener una gráfica suave, pues, o sea, como que los picos fueran más ordenados o que se diera un movimiento más suave, como dije anteriormente. Por último, para la práctica remota de las bobinas de Helmholtz, se encuentra la ecuación mostrada eh, en donde el campo del solenoide y es igual al campo de la Tierra por la tangente entre la dirección de estos dos campos. Además de esto, tenemos que la distancia entre las bobinas sería de 0,06 metros, el número de vueltas de cada bobina sería 3.400, el radio de bobinas es de 5,5 centímetros y la distancia de la brújula, o sea, tomamos como valor inicial el 0 para poder encontrar el campo producido en este punto. Eh, Entonces, el campo magnético encontrado matemáticamente con la ecuación dada en clase, se encuentra que es de un valor de 1,2 por 10 a la menos 3 teslas, y luego el experimental, en donde
con ayuda de la brújula que teníamos en la pantalla del simulador, aproximando que de cuando estaba apagado el sistema a cuando lo encendíamos, este sería como el ángulo aproximadamente entre estos dos campos, entre el de la Tierra, que al estar apagado el circuito, esa sería la dirección de la brújula, y al encenderlo sería del campo generado, ¿cierto? En donde aproximadamente era un ángulo de 88 grados, y para hacer uso de la ecuación tendríamos que pasarlo a radianes, por lo que el campo experimental obtuvido sería de 1,19 por 10 a la menos 3 teslas. Y haciendo como que no nos sobra un error absoluto en el que obtuvimos que estaba entre más o menos 3,05 por 10 a la menos 5. Bueno, finalmente pues les voy a hablar de las conclusiones pues, de todos los experimentos y como tal el laboratorio. Primero, concluimos pues que es cierto que las líneas de campo magnético cerradas salen siempre de un norte magnético a un sur magnético. Lo que por ejemplo sería si lo llevamos a términos de la Tierra, salen del polo sur, que sería el norte magnético, y van al polo norte, que sería el sur magnético. Bueno, también decimos que la fuerza magnética, pues también concluimos que la fuerza magnética y el campo magnético son directamente proporcionales inversamente proporcionales a la distancia, ya que si nos acercamos a la fuente generadora del campo, va a ser mayor la fuerza y va a ser mayor el campo. Y si nos alejamos de esa, estos van a disminuir. Bueno, otra conclusión es que se comprobó la ley de inducción de Faraday, la cual nos dice que al variar temporalmente un flujo magnético en el tiempo, podemos generar corrientes eléctricas. Y finalmente, acerca de las bobinas de Helmholtz, con estas comprobamos que es posible calcular el campo magnético de la Tierra y dado el caso, si conocemos este, también podemos calcular el campo de las estrellas generado por este. Bueno, y también pues ya ahí ponemos las referencias en la parte inferior derecha del póster. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.